Dicen que hacerse rico es cuestión de suerte. Mentira. La suerte es ese primo simpático que aparece en las reuniones familiares, promete ayudarte a montar un negocio y desaparece cuando llega la hora de invertir. La verdadera clave está en otra cosa. Estar despierto cuando la casualidad toca la puerta, porque oportunidades hay muchas, pero la mayoría pasan disfrazadas de problemas pegajosos y claro, uno se las quita de encima sin mirar dos veces. Ahora bien, algunos tienen el radar tan afinado que donde otros ven un desastre, ellos huelen billetes, literalmente. Y así, entre experimentos que no salieron como se esperaba, una sustancia viscosa que se negaba a ser útil y un tipo con más curiosidad que paciencia, nació una de esas fortunas que parecen chiste, pero no lo son. Esta es la historia de un hombre que no inventó la electricidad, ni el teléfono, ni un sistema operativo en su garaje. No, este sujeto se topó con algo que se pegaba a todo menos a la lógica y aún así decidió darle una oportunidad, porque a veces el camino a la riqueza no está pavimentado con oro, sino con una resina dudosa que huele raro y promete poco. Y fue así como Thomas Adams, sin saberlo, masticó su camino hacia la fama y la fortuna. Pero antes de contar cómo una idea tan simple se convirtió en una mina de oro, afinen sus narices, porque la próxima fortuna podría estar oculta en el fondo de su nevera. Si te gustan las historias de poder, riqueza y ambición, quédate, porque reírte de los ricos es gratis, pero aprender de ellos puede pagarte las vacaciones. Nueva York, año de 1818. La ciudad todavía no presume rascacielos ni taxis amarillos. En cambio, las calles están llenas de carruajes, chimeneas que humean y vendedores que gritan más fuerte que las campanas de las iglesias. Entre ese caos organizado llega al mundo Thomas Adams, un niño con la mirada siempre encendida, como si desde el primer día estuviera intentando descifrar cómo funcionan las cosas. La infancia de Thomas transcurre en una época que los libros más tarde llamarán la Era del Progreso. Esa etapa de la historia en la que todo el mundo parece empeñado en inventar algo. Si un vecino crea una lámpara brillante, el otro ya está planeando una que además caliente la sopa. En ese torbellino de ingenio, el joven Adams se enamora de la ciencia que captura el tiempo, la fotografía. Con paciencia y dedos manchados de químicos, aprende a capturar imágenes sobre placas de cobre recubiertas de plata, conocidas como daguerrotipos. Son las primeras fotografías de la historia y cada una tarda varios minutos en revelarse. Si el modelo se mueve o parpadea, adiós retrato. Aún así, Adams está encantado. Le fascina eso de atrapar el instante, de hacer que el mundo se quede quieto, aunque sea por unos segundos. Así que, cuando en 1861 estalla la Guerra Civil estadounidense, el joven fotógrafo decide que su cámara también puede participar y se incorpora como fotógrafo del gobierno al ejército del Potomac, el principal ejército de la Unión. Su misión: documentar lo que ocurre en los frentes de batalla. Entre barro, uniformes y humo, Thomas se mueve con su cámara como si fuera un explorador cazando la historia. Durante 3 años retrata soldados, campamentos y la dureza del conflicto. Mientras los demás buscan refugio, él busca el mejor ángulo. No hay bala que le quite el entusiasmo ni nube que le arruine la luz. En 1865, la guerra llega a su fin y Adams regresa a Nueva York con la cámara desgastada, pero la mente llena de ideas. Allí se dedica a la fotografía comercial, al comercio de vidrio, un material frágil pero transparente como sus ambiciones, y a inventar cosas, cualquier cosa, mientras sirva para mejorar la vida cotidiana. Entre sus creaciones figuran una bolsa para pienso de caballos que evita desperdiciar alimento y un quemador para lámparas de queroseno, más seguro y eficiente. Thomas Adams no lo sabe todavía, pero sus días de fotógrafo están contados. Muy pronto, una sustancia pegajosa, que parece más un error de laboratorio que una oportunidad, lo arrastrará hacia su verdadera fortuna. Y todo comenzará con un general exiliado con grandes planes y una bolsa llena de resina. Año de 1869.
El invierno muerde Staten Island con viento salado y olor a bahía. Thomas Adams, nuestro inventor incansable, cree que su vida va por buen camino. Tiene su taller lleno de artefactos, sus lámparas mejoradas y una respetable tranquilidad doméstica. Lo que no sabe es que el destino está por presentarle a un hombre capaz de arruinarle la paz y, de paso, darle la oportunidad de su vida. Ese hombre es Antonio López de Santa Anna, exiliado mexicano, exgeneral, expresidente y, en general, ex de casi todo. Su reputación lo precede. Fue el infame comandante que décadas atrás ordenó la masacre de más de un centenar de tejanos en el Álamo. En México, su nombre despierta más suspiros que aplausos, y en Estados Unidos, bueno, digamos que no es exactamente una celebridad de las fiestas. Santa Anna ha caído tan bajo que ni los sombreros que solía coleccionar lo reconocen. Su fortuna se evaporó después de ser derrocado en la Revolución de Ayutla a mediados de la década de 1850, y como todo exiliado que se respete, terminó donde nadie lo esperaba, en Staten Island, un lugar tan tranquilo que ni las gaviotas tienen prisa. Lo presenta a Adams el secretario personal del general, un tipo discreto que parece más traductor de problemas que ayudante. Adams, hombre amable y curioso por naturaleza, le ofrece hospedaje y así, un día cualquiera, la casa del inventor se llena de discursos patrióticos y un leve olor a aventura tropical. Santa Anna trae consigo una maleta modesta. Dentro, nada de joyas ni papeles oficiales. Solo una provisión de resina del chicozapote, una savia espesa que los pueblos mayas y aztecas masticaban desde tiempos antiguos. Aquella goma natural servía para calmar el hambre, mantener el aliento fresco y, según se decía, hasta rellenar caries. En resumen, una mezcla entre dentista prehispánico y chicle artesanal. El general la mastica con aire solemne, como si cada burbuja fuera una decisión política. Adams lo observa con la fascinación de quien presencia un hábito exótico. Santa Anna, mientras tanto, masculla su plan: convertir esa resina en una nueva forma de látex. La lógica del exiliado es simple. Si Europa se enriquece con árboles de caucho, ¿por qué él no podría recuperar su trono con un poco de savia tropical? Solo necesita a alguien con cerebro, manos y taller. Y ahí entra Adams, que, sin saberlo, acaba de convertirse en socio involuntario del hombre más obstinado al norte y sur del continente. Lo que ninguno de los dos imagina es que aquella sustancia pegajosa, que hoy parece una simple curiosidad, pronto se convertirá en un negocio que haría sonreír incluso a las gárgolas del puerto. Año de 1870. El invierno se disuelve poco a poco y Staten Island parece más gris que nunca. En el taller de Thomas Adams el aire huele a químicos, metal caliente y últimamente a una sustancia misteriosa que ni siquiera los ratones se atreven a roer. Es el famoso chicle mexicano del general Antonio López de Santa Anna, quien, sentado en una esquina, observa a Adams trabajar con el orgullo de quien cree estar financiando el futuro. Santa Anna está convencido de que esa resina blanda y pegajosa, la savia del chicozapote, es la llave para una nueva era industrial. Le ha dicho a Adams, con tono de general en campaña, que posee acceso ilimitado a toneladas del material. Su plan suena sencillo: fabricar productos sintéticos para cualquier vehículo con ruedas, algo que pueda competir con el auge del caucho, ese material que todo el mundo anda transformando en neumáticos, botas, balones y dinero. En un mundo donde el caucho natural cuesta una fortuna, la idea parece casi brillante. Casi. Adams, siempre atraído por lo inusual, se deja tentar. Después de todo, ¿quién puede resistirse a un exmandatario que promete riqueza con una masa elástica masticable? Así que, sin saber si está invirtiendo en ciencia o en un muy costoso chiste, compra casi 1 tonelada del chicle. El trato queda sellado y Santa Anna se frota las manos soñando con su regreso triunfal a México, liderando un ejército, metafóricamente, montado en ruedas. El problema, porque siempre hay uno, es que la resina no coopera. Durante un año entero,
Adams deja la espalda y una pequeña fortuna intentando transformar el material en algo útil. Prueba con botas de lluvia, máscaras, juguetes, neumáticos, pero nada. La masa se desmenuza, se rompe, se pega y lo único que no hace es rebotar. El taller se convierte en un campo de batalla donde los frascos, los moldes y las esperanzas se mezclan con el olor dulzón del fracaso. Santa Ana, mientras tanto, no logra reunir el dinero suficiente para su golpe político y termina marchándose igual que llegó, con discursos grandiosos y los bolsillos vacíos. Adams, frustrado, contempla los barriles de chicle que ocupan medio taller. Son montañas de fracaso. Si la desesperación tuviera textura, sería esa. Finalmente decide ponerle punto final al experimento. Planea tirar toda la resina al East River, ese brazo de agua que separa Brooklyn de Manhattan, y volver a inventos más sensatos como lámparas o bolsas para caballos. Pero justo cuando Thomas está a punto de cargar la carreta y mandar su tonelada de frustración al fondo del río, algo ocurre. El destino, ese bromista que siempre llega tarde pero nunca falla, está por hacerle una visita, y esta vez viene masticando. Es fin de año, y los carruajes traquetean sobre el empedrado frente al ayuntamiento. Thomas Adams, con los bolsillos vacíos y la moral a medio gas, entra a una farmacia de barrio buscando, quién sabe, quizá inspiración o quizá un poco de tranquilidad. El mostrador de madera cruje. Detrás de él, un farmacéutico limpia frascos de vidrio mientras una niña de trenzas entra corriendo, deja una moneda de 1 centavo y pide: Un chicle, por favor. Adams observa la escena sin darle importancia. Pero cuando el farmacéutico le entrega a la niña una barrita blanquecina hecha de parafina, una especie de cera derivada del petróleo, combinada con aceite vegetal, algo en su cabeza hace clic. Aquello se llama White Mountain y es lo más parecido a mascar una vela perfumada. Sin embargo, la niña sale feliz, masticando como si hubiera comprado el tesoro de la infancia. Thomas se queda pensativo. De pronto recuerda al general Santa Ana sentado en su sala meses atrás, mascando aquel chicle mexicano con la solemnidad de quien saborea la victoria. Dos imágenes se superponen: el exiliado con su goma tropical y la niña con su chicle de parafina. Y en ese momento, el inventor que casi tira su fortuna al río siente un zumbido conocido, el de una buena idea. ¿Qué pasaría, piensa, si utilizara mi resina en lugar de esa cosa cerosa? Intrigado, le pregunta al farmacéutico si estaría dispuesto a vender un tipo diferente de chicle. El hombre, siempre abierto a ganar unos centavos extra, acepta encantado. Esa noche, Adams regresa a casa con los ojos encendidos y la emoción de quien ha visto el futuro escondido en una farmacia. Reúne a su hijo Thomas Jr., un joven entusiasta con la mente tan despierta como la de su padre. «Hijo, creo que puedo hacer un chicle mejor», le dice. ¿Con la masa esa que ibas a tirar al río?, responde el muchacho entre incrédulo y divertido. «Exactamente». Y ambos ríen, sin saber que están a punto de cambiar la historia de los dulces para siempre. Esa misma semana, padre e hijo trabajan sin descanso. Derriten, estiran, cortan, envuelven. Pronto nacen pequeñas porciones cuadradas, quebradizas pero elásticas, envueltas en papel de seda de colores. Les dan un nombre tan práctico como optimista: Adams New York Gum número 1. En la tapa de la caja colocan una ilustración del Ayuntamiento de Nueva York, como recordatorio de dónde surgió la idea. El precio: $1 por caja. Cada chicle se vende a 1 centavo. El resultado sorprende incluso a los Adams. Las cajas desaparecen de los mostradores en cuestión de horas. Los niños las piden, los adultos las prueban por curiosidad científica y el farmacéutico sonríe como si hubiera descubierto el elixir de la juventud. En cuestión de días, la familia recibe un pedido de 300 cajas más. Thomas Adams, el hombre que estuvo a punto de arrojar su fortuna al río, ahora tiene que construir un negocio para que no se le ahogue el éxito. El inventor que quiso fabricar neumáticos ha terminado inventando la goma de mascar, y aunque todavía no lo sabe, su pequeño chicle sin sabor está a punto de convertirse en un imperio masticable.
Es 1870 y en la casa de los Addams ya no se oye el sonido del fracaso. En su lugar, hay risas, olor a azúcar caliente y montones de cajas de colores apiladas por todas partes. Lo que empezó como un experimento para no tirar dinero al río, ahora se ha transformado en un negocio que crece más rápido que la paciencia del cartero. La demanda es tan grande que Thomas y su hijo fundan la Addams Gum Company, y por primera vez el apellido familiar empieza a sonar a algo más que a fotógrafo curioso. Para satisfacer la fiebre masticable, alquilan un edificio en Jersey City donde montan su primera pequeña fábrica. El lugar hierve, literalmente, con vapor, risas y un ejército de 30 jóvenes que se dedican a envolver chicles desde el amanecer hasta que las lámparas de queroseno piden descanso. El proceso todavía es artesanal. Cocinan el chicle al vapor para hacerlo más puro, lo vierten en moldes y luego lo aromatizan con menta verde o menta piperita, una variedad más intensa y refrescante. El resultado es simple pero adictivo, un pedacito de felicidad que cabe en la boca. Además, la compañía lanza una de sus creaciones más audaces, Black Jack, una goma de mascar con sabor a regaliz. El sabor es peculiar, a medio camino entre un caramelo y un jarabe para la tos, pero el público la adora. Black Jack se convierte en un clásico, un pedazo de historia que sobrevivirá hasta bien entrada la década de 1970. El problema, claro, es que el éxito tiene hambre de velocidad. El empaquetado manual ya no alcanza, así que Addams, fiel a su instinto mecánico, hace lo que mejor sabe hacer: inventar. En 1871 patenta una máquina para fabricar chicles. Un artilugio que corta una masa enorme en tiras del tamaño justo para masticar y que puede colocarse directamente en los mostradores de las farmacias. Y aquí entra su golpe maestro de marketing. Cuando un cliente paga algo, el farmacéutico le dice con una sonrisa: «Puedo darle un chicle en lugar de un centavo como cambio». El cliente acepta, mastica, se enamora del sabor y vuelve por más. Así, sin darse cuenta, Thomas Addams acaba de inventar el primer programa de fidelidad de la historia. Pero el inventor no se detiene ahí. Años después, mejora el sistema con un recipiente de cristal lleno de chicles, un cilindro transparente con una manija metálica. Insertas una moneda, giras la manija y ¡voilá! Un chicle cae en tu mano. Es 1888 y acaba de nacer la primera máquina expendedora de Estados Unidos. El primer producto que se vende en esas máquinas se llama Tutti Frutti, un chicle Addams que, con su nombre alegre y sabor afrutado, conquista las estaciones de tren de Nueva York. Los viajeros lo compran antes de partir, los niños lo piden por diversión y los adultos lo mastican como si les ayudara a pensar. El mecanismo es tan exitoso que pronto otros lo copian para vender refrescos, snacks y caramelos, sin sospechar que están asistiendo al inicio del comercio automático moderno. Thomas Addams, aquel fotógrafo de la guerra que buscaba capturar el tiempo, ha terminado capturando otra cosa: el ritmo de la vida moderna, un centavo a la vez. Y todo gracias a una idea pegajosa, un general sin fortuna y una niña con hambre de chicle. Año 1888. Han pasado 18 años desde aquel pegajoso descubrimiento y el bullicio de Brooklyn huele a progreso, a humo de trenes y a promesas industriales. Los edificios de ladrillo se multiplican y entre ellos uno destaca por el aroma dulce que flota a su alrededor. Es la nueva fábrica de chicles de Thomas Addams, el hombre que transformó una resina olvidada en un imperio masticable. Desde las ventanas del enorme edificio se escapan nubes de vapor perfumado con menta. Dentro, cientos de trabajadores se mueven como engranajes de una máquina viva. Cocinan, cortan, enfrían, envuelven, empacan. En cada caja hay color, en cada mesa hay ruido y en el aire hay una sensación eléctrica de que están fabricando algo más grande que dulces. Están fabricando una costumbre nacional. El negocio crece tanto que la fábrica pronto queda pequeña. Así que Addams, ya con canas en el cabello que aún le queda, traslada la producción a Newark, Nueva Jersey,
una ciudad más amplia, con mejores vías y menos vecinos que se quejen del aroma pegajoso. Para entonces, Thomas ya no necesita demostrar nada. Ha pasado de fotógrafo de guerra a inventor de lámparas y de ahí a padre fundador de una industria que no existía. Así que en 1898, a los 80 años, decide retirarse, no por falta de ideas, sino porque ya ha trabajado suficiente y su hijo Thomas Jr. ha heredado tanto su ingenio como su sentido práctico. Un año después, los principales fabricantes de chicle del país deciden unir fuerzas y ganancias, y así nace la American Chicle Company, una especie de liga de los caballeros de la goma de mascar con sede en Trenton, Nueva Jersey. El 2 de junio de 1899 queda registrado oficialmente el nacimiento del monopolio más pegajoso de Estados Unidos con un capital inicial de $9 millones. Una cifra que haría sonreír incluso al viejo Santa Ana si no fuera porque ya no está invitado a la fiesta. La presidencia de la junta directiva recae, naturalmente, en Thomas Jr., quien toma las riendas del imperio con la elegancia de quien creció entre cajas de chicle y sueños de grandeza. Thomas Adams padre, mientras tanto, disfruta su retiro con la serenidad del inventor que ya ha hecho su parte. Sabe que no todos los hombres logran ver cómo una idea termina pegada a la cultura de un país, y aunque jamás imaginó que su nombre quedaría ligado a la palabra chicle, lo acepta con humor. Después de todo, aunque muchos inventores han dejado su huella, él supo dejar la suya entre los molares. Brooklyn, invierno de 1905. La ciudad tiembla de frío y de ruido. Tranvías, caballos, fábricas, pero dentro de una casa, lejos de los reflectores, Thomas Adams, el hombre que convirtió la frustración en fortuna, se apaga en silencio. Tiene 87 años, una neumonía tozuda y la mirada tranquila de quien ya le ganó todas las discusiones al destino. No necesita monumentos, le basta con saber que millones de personas mastican su legado por placer. Años después de su partida, su empresa sigue creciendo como si tuviera dientes propios. En 1962, la American Chicle Company, la criatura que él fundó sin saber que creaba una adicción nacional, es comprada por Warner Lambert, una farmacéutica que ve en el chicle lo mismo que Adams, una mina de oro. Las ventas anuales alcanzan los $300 millones, una cifra que, de haberla oído, habría hecho al viejo Thomas Adams mascar el asombro hasta dejarlo sin sabor. Con el paso del tiempo, el chicle natural dio paso al sintético, más barato, más elástico, más duradero. Pero el hábito, ese tic de masticar mientras se piensa, se habla o se conduce, se volvió parte de la identidad. Donde antes había una idea excéntrica, ahora hay una industria que no deja de burbujear. En los años 70, la compañía moderniza su portafolio. Desaparecen las viejas marcas Black Jack y Clove, y nacen Trident, el primer chicle sin azúcar, y Freshen Up, aquel que escondía una pequeña explosión líquida en el centro. El mundo cambia, las modas pasan, pero la esencia sigue igual. Algo que se estira, se muerde y nunca pierde el sabor de la costumbre. Y así, el telón cae sobre el dulce triunfo de la trivialidad. El generalísimo Antonio López de Santa Ana, el hombre que una vez fue el amo de México y luego perdió una parte considerable de él, se despidió de la historia sin saber que su mayor contribución no sería una victoria en el campo de batalla, sino una masilla insípida. Un cargamento de goma chiclera que Thomas Adams, nuestro héroe del caucho, supo convertir en una industria millonaria. Santa Ana murió probablemente convencido de que sería recordado por su pierna de palo y sus brillantes uniformes. Pero en cambio, su legado duradero es el de ser el padre involuntario de los fósiles pegajosos bajo los pupitres del mundo y de la irritante costumbre de masticar con la boca abierta. Thomas Adams se hizo inmensamente rico vendiendo una sustancia cuyo único propósito es durar 5 minutos antes de perder todo su encanto. Hoy, su legado sigue vivo en oficinas llenas de burbujas, profesores hartos de ellas y suelos que todavía guardan las marcas de aquel invento inmortal.
Pero si algo nos enseña Thomas Adams es que las grandes oportunidades no siempre llegan con olor a éxito. A veces llegan apestando a error y prometiendo un desastre. Adams no tenía un plan maestro. Tenía curiosidad, paciencia y la saludable sospecha de que el fracaso no siempre huele tan mal como parece. Cuando todos habrían tirado esa tonelada de chicle al río, él decidió probar algo distinto. Y aquí está la verdadera lección. El éxito no siempre premia a los más sabios, sino a los más atentos, a los que saben reconocer el destello entre los escombros, la oportunidad disfrazada de pérdida o la genialidad que nadie más ve. Así que, la próxima vez que algo parezca inútil o un plan se desmorone, recuerda esto. Tal vez el universo solo quiere verte masticar el fracaso para ver si por fin descubres que tiene sabor a oportunidad. Si te gustan las historias de poder, riqueza y ambición, no te pierdas el próximo capítulo, porque nunca sabes si tu próxima mala idea es la que puede hacerte millonario.